Bendiciones mis hermanos, muy buenas noches. Es una bendición de parte del Señor estar una vez más en la presencia del Señor. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de las redes sociales. Hoy quisiéramos tocar un tema que yo espero que sea de mucha bendición. Esfuerzo y valentía. ¿Qué es lo que Dios nos pide para estos tiempos tan difíciles, tan raros, tan extraños, pero tan proféticos? Pero antes vamos a orar. No se olvide, por favor, de compartir en nuestras redes sociales. Por favor, denle like para darnos un mejor posicionamiento en las redes sociales, pero también envíe muchos corazoncitos. Amén. Pongámonos de acuerdo, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque el Señor es bueno. Oremos juntos. Padre, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia, así como tu verdad y tu justicia, está sobre nosotros. Hoy decretamos, hoy declaramos que todas las cosas buenas y maravillosas vienen sobre nosotros. Decretamos y declaramos, Señor, que la paz, que la justicia, que la salud, que la provisión, pero sobre todo, la fuerza, el poder y la autoridad de tu Espíritu están sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Señor, yo envío una palabra fuerte, una palabra de autoridad sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona, Señor, que necesite un consejo, que necesite una sanidad, que necesite una liberación, que necesite provisión. Padre, yo envío esta palabra de provisión, envío esta palabra de salud y de sanidad, donde se necesite, no solo en Guatemala, sino en cualquier parte del mundo. Y no importa en la fecha, ni en la hora, ni en el mes, mucho menos en el año en que este mensaje sea escuchado. Tendrá la misma validez que este mismo instante que estoy enviando la palabra de sanidad, de salud, de liberación, pero sobre todo de poder en el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hoy vamos a tocar un tema que yo espero con todo mi corazón sea de mucha bendición y está basado, el tema de hoy se llama Esfuérzate y sé valiente. Este tema está basado en el libro de Josué, capítulo 1, verso del 6 al 9. Lo voy a leer y después lo voy a enseñar. Verso 6 dice, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a tus padres que les daría. Verso 7. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Verso 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y por último, verso 9, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo quiero que note que en este pasaje Dios establece básicamente 4 principios que hoy los vamos a desarrollar. El primer principio es que para que usted sea esforzado y para que yo sea valiente, o ambas cosas usted o ambas cosas yo, Dios te va a demandar a ti y a mí 4 cosas. La primera, que la Biblia o este libro nunca se debe de apartar de tu boca. Segundo, debes de meditar o pensar en cada pasaje de la Biblia y su aplicación para tu vida, para tu familia, para tu hogar, para tu negocio o para todo lo que emprendas. Tercer principio, debes de creer que vas a tener éxito. Si la Biblia nunca se aparta de tu boca, cualquier cosa que emprendas, vas a tener éxito. Y cuarto principio, a donde quiera que vayas, ten por seguro que el Señor estará contigo. Empezamos.
Fíjese qué interesante. A Josué el Señor le encarga la tarea más difícil después de la muerte de Moisés, más que cualquiera otro de los siervos que habían quedado con vida. A Josué le encarga el trabajo de introducir a esa nueva generación a la tierra de las promesas, o también conocida como la tierra prometida. Y note, por favor, pareciera ser que es una tarea imposible. Yo quiero recordarles que venían de 430 años de cautividad en Egipto, venían de un proceso, y quiero que preste atención a eso, venían de un proceso de 10 plagas en Egipto para que Faraón los dejara salir. Todo el mundo cree que las 10 plagas ocurrieron en un periodo de un año o de meses, y no fue así. Las 10 plagas realmente ocurrieron en un periodo de 10 años. Recordemos también que cuando José el soñador ayuda a interpretar el sueño de Faraón, donde le dice a Faraón que van a venir 7 años de abundancia, también conocidas como las 7 vacas gordas o las 7 espigas llenas de trigo, y que después de esos 7 años van a venir 7 años de escasez o de hambre, también conocido como las 7 vacas flacas o las 7 espigas enjutas o sin semilla. Y es así, como el Señor le revela cómo prepararse para esos años de hambruna que iban a venir. Cuando Él salva durante 7 años a todo Egipto y a las 70 naciones que estaban alrededor, Josué pasa de ser una simple persona que estuvo en la cárcel por delitos que no cometió, a ser el segundo en el reino después de Faraón. Y como premio, Faraón le dio la mejor de todas las tierras de Egipto, que se conocía con el nombre del Valle de Gosén. Muy poca gente sabe acerca del Valle de Gosén. El Valle de Gosén fue la tierra que se le dio a José el soñador como pago, como premio, por haber librado a Egipto de esos 7 años de hambruna, pero también a las 70 naciones que dependían de Egipto. Era una parte muy pequeña, pero era un valle muy fértil, bañado por la ribera del río Nilo. Ahora quiero que note, ¿cómo es posible que una porción de tierra tan pequeña haya podido sostener a Egipto por 10 largos años? ¿Qué fue lo que sucedió ahí? De la tierra de Gosén se habla muy poco. De hecho, yo mismo he hablado muy poco de la tierra de Gosén. Pero en estos días, mientras preparaba este tema, el Señor me habló y me dijo: así será Guatemala, una nación tan pequeña, pero que será conocida o será llamada como la tierra de Gosén, donde yo voy a multiplicar la provisión y la bendición y voy a alimentar el mundo a través de ella. Acuérdese que está pendiente la segunda plaga o el segundo ángel que sople. Pastor, ¿y eso cuándo lo dijo? Bueno, vea el video anterior a este, ahí lo expliqué. No tengo tiempo para volvérselo a contar, pero le suplico que lo vea. Ahí está la palabra de profecía, lo que el Señor me habló y lo que el Señor me dijo. Entonces, quiere decir que Guatemala será luz a las naciones a través de los alimentos. Aquí se va a producir una cantidad de alimentos donde los alimentos en Guatemala no van a ser tocados ni van a ser, por así decirlo, dañados por ninguna plaga. ¿Por qué? Porque hay una promesa para que Guatemala sea luz a las naciones. Entonces se está prácticamente repitiendo la historia de lo que pasó en Gosén, va a pasar en Guatemala. Ahora fíjese qué interesante. Cuando empezaron a aparecer las 10 plagas en Egipto, porque dice que Faraón no quería dejar ir al pueblo para ir a adorar, para servir y para honrar a su Dios. A 3 días de camino. Han pasado cerca de unos 8 o 9 meses con esta situación de
de este bicho raro, de esta enfermedad, de este virus, de esta pandemia, no sé, como usted le quiera llamar, donde no nos han permitido honrar, adorar y a servir a nuestro Padre Celestial. Parece ser que Faraón, parece ser que los organismos internacionales se les ha endurecido el corazón. Ya todo el mundo está haciendo sus labores cotidianas, mas sin embargo a la iglesia no se le ha permitido. Pero eso está por cambiar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está por destruir el sistema del mundo, el sistema que aprisiona a la iglesia, que no deja que la iglesia haga su labor. Por eso le leí del verso 6 al verso 9 del libro de Josué capítulo 1, donde Dios nos repite 3 veces esfuerzo y valentía. Esfuerzo y valentía. Y eso es lo que el Señor quiere hoy de ti. No te está preguntando si le tienes miedo o si puedes o si no puedes. Te habla de esfuerzo. 2 palabras que son muy espirituales y las vamos a definir en el tiempo que nos queda para que usted entienda qué es esforzarse y qué es ser valiente. Entonces, como le decía, durante 10 años el pueblo de Dios experimentó una sobreabundancia. Las plagas, ojo con esto, no tocaron la tierra de Gosén. Por lo tanto, ni sus animales ni sus campos fueron tocados por las plagas. Por eso era que de la tierra de Gosén se alimentaba el resto de Egipto y las 70 naciones. Por eso usted se da cuenta que cuando vino la última plaga, la plaga de los primogénitos, en una noche dice que todo Egipto salió a dar oro y plata como pago, ojo, como pago de que los israelitas alimentaron por 10 años a Egipto. Mas, sin embargo, usted conoce la historia bíblica donde Faraón endureció su corazón porque así lo había determinado el Eterno, así lo había determinado Dios, para después glorificarse en él. Hoy, esta historia, esta parábola de la Biblia no es diferente a lo que estamos viviendo. Por eso Dios me reveló a mí que Guatemala será conocida en el mundo como luz a las naciones, pero espiritualmente como el valle de Jezreel, como el valle de Gosén, donde los alimentos se van a multiplicar y se van a producir de una forma acelerada. Y eso está por verlo usted, porque esa profecía de Guatemala luz a las naciones tiene un promedio de 50 a 60 años. Y hay tanta gente que pregunta, ¿y no que hay una profecía extraordinaria sobre Guatemala? Y yo me hice la pregunta, ¿cómo será eso? ¿Será que tendremos petróleo? ¿Será que tendremos oro? ¿Será que tendremos plata? Y no, mis hermanos. Tenemos la poderosa y bendita gracia del Señor de que nuestra tierra es súper fértil. Y cuando esta segunda plaga ataque los alimentos a nivel mundial, va a tener prohibido tocar esta tierra llamada Guatemala. Pero es de aquí donde va a salir el alimento para todo el mundo. Y usted va a ver lo que Dios va a hacer con nuestra nación. Fíjese qué interesante. Como principio, Dios le da una promesa a Josué que es válida hoy en día para usted y para mí. Fíjese qué interesante. Le dice en el verso 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Yo quisiera retomar este pasaje y decírtelo a ti. Que esa escritura hoy cobra vida y cobra autoridad sobre tu vida. Ojo con esto. Yo voy a hacer un pequeño cambio y te voy a decir esto. Oye, iglesia, nadie te podrá hacer frente en todos los días que están por venir a tu vida. Así como estuve con Moisés, entre comillas, Israel, en Egipto, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Iglesia de Guatemala, iglesia del mundo, quiero que me preste mucha atención porque estamos por ver la mano poderosa de Dios sobre su pueblo. Todo el mundo tiene que entender y tiene que saber
que los cristianos, los que creemos en Dios, somos una nación santa, un pueblo escogido por Dios. Y usted y yo vamos a ver la salvación de nuestro Dios sobre nuestras vidas. Como segundo principio, en el pasaje 6 del libro de Josué dice algo muy interesante. Habla de una promesa jurada en Deuteronomios 31, 23. Y mira lo que dice, porque este es increíble. Deuteronomios 31, 23. Entonces él, o sea Dios, nombró a Josué, hijo de Nun, y le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les he jurado, y yo estaré contigo. Note que en esta última indicación que el Señor le da a Josué en el libro de Deuteronomios, capítulo 31, verso 23, le dice por juramento. Ojo, así como hoy le estoy diciendo yo a la iglesia en Guatemala y a la iglesia a nivel mundial. Seamos fuertes y seamos valientes, porque nosotros, la iglesia de Cristo, nos tocará llevar a los cristianos a las tierras y a las promesas que el Señor ha jurado. Y agrega, Él estará con nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios quería que usted y yo viviéramos, ojo, que usted y yo viviéramos lo que son vivir de los milagros de Dios. ¿Se acuerda usted en Mateo 4, del verso 3 en adelante, cuando Jesús ayunó y dice que después de 40 días tuvo hambre y tuvo sed y el tentador o Satanás se le apareció y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se convierten en pan? Me interesa lo que Jesús respondió y dijo, escrito está. Jesús nunca apartó la escritura, nunca apartó la palabra de su Padre de su boca. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hoy, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, estás pasando por escasez, estás pasando por tribulación, estás pasando por enfermedad, hazte la pregunta, ¿en qué momento apartaste de tu boca o de tus labios la palabra de Dios? Porque note que la misma pregunta que le hizo Satanás a Jesús, te la puede estar haciendo hoy. ¿Y no que eres cristiano? ¿No que eres un hijo de Dios? ¿Y por qué no te sanas? ¿Por qué estás en escasez? ¿Por qué estás en problemas económicos? ¿Por qué tienes deudas? ¿Acaso Satanás no te ha hecho la misma pregunta? ¿Qué le respondes tú? ¿Respondes como respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo quiero que note que Jesús en ningún momento apartó sus labios de la palabra de su Padre. La pregunta del millón para ti y para mí. ¿Hemos apartado la palabra de Dios de nuestra boca? Porque si la hemos apartado, tú y yo ya estamos viviendo las consecuencias. Y aquí nos habla, en estos pasajes, de que cuando el pueblo de Dios se apartó de la palabra de Dios, le vinieron una serie de calamidades. Note que el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le habla de dos atribuciones o atributos espirituales. Ojo con eso. Cuando en la primera pregunta que Dios le dice, es como una pregunta en forma de orden que le está diciendo a Josué, mira que te mando, mira que te mando. Prácticamente le está dando una orden en esa pregunta, en esa palabra que le está dando. Le habla de un esfuerzo, le habla de una valentía. Y yo quiero que note, por favor, que esas son las dos palabras que usted y yo necesitamos hoy en día. Pero el esfuerzo no va a venir si usted sigue hablando
lo que no es la palabra de Dios. La valentía no va a venir si usted y yo seguimos hablando lo que no es la palabra de Dios. Hable más de Dios y menos de la enfermedad. Hable más de Dios y menos de la escasez. Hable más de Dios y menos de la enfermedad. Hable más de Dios y menos del problema. No le cuentes a los demás qué tan grande es tu problema. Cuéntale a tu problema qué tan grande es tu Dios. Ojo con eso. Note que este término empleado en los versículos 6, 7 y 9 también han sido traducidos correctamente, pero la palabra de la que se deriva el vocablo hebreo es muy interesante, por lo que se ha podido determinar en la antigüedad de esa palabra se refería a la fuerza de las piernas. Fíjese pues, qué curioso. La palabra valentía tiene una relación con las piernas. ¿Acaso no ha oído usted cuando dice, este tiene miedo, le están temblando las piernas, se le están agitando las piernas? Otros dicen, sentí tanto temor y tanto pavor, pastor, que sentí que las piernas ya no me daban, me paralicé. ¿Acaso no dice la Biblia en Proverbios 29, 25 que el temor del hombre lo paraliza? Otra versión dice lo esclaviza, otra versión dice lo detiene. Ojo con eso. Entonces, ¿por qué le hablo de esto? Porque usted y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, que cuando el apóstol Pablo en 1 Corintios 16, 13 dijo, portaos varonilmente, él estaba hablando, él estaba diciendo, sea valiente. Otra vez. Cuando el apóstol Pablo habló en 1 Corintios 16, 13, cuando dijo portaos varonilmente, él estaba usando la misma expresión que Dios le había dicho en el libro de Josué, capítulo 1, verso 6, cuando le dijo, esforzaos y sé valiente. Le estaba diciendo, pórtate varonilmente, mi hermano. Ojo con eso. Entonces, hoy en día, eso significaría que no te tiemblen las piernas, que no te quedes quieto ni paralizado. Y yo quiero decirte algo. ¿Qué es lo que han logrado Faraón o el mundo hoy en día con nosotros? ¿Acaso no nos ha encerrado? Ojo. ¿Acaso no nos ha limitado el tiempo? Ojo. Quiere decir que el espacio y el tiempo son substancias de la tercera dimensión. Pero tanto usted como yo sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, no está sujeta ni a tiempo ni a espacio. ¿Por qué le digo esto? Porque estando en el desierto, imagínese, el Señor alimentaba cada mañana a su pueblo. Estando en el desierto, dice la Biblia que había una roca que lo seguía y de ahí brotaban manantiales de agua para que el pueblo bebiera, se bañara y lavara sus ropas. Era tal la bendición de Dios que durante el día una nube lo seguía para que el calor del desierto no los fatigara ni su pie se hinchara. Pero en las noches, como es característico de los desiertos, la temperatura baja. Ellos, acuérdense que habían salido con lo que tenían puesto. Entonces durante la noche dice que había una antorcha que tocaba el cielo, una gran llama que le daba vueltas al campamento y así generaba un confort y un calor para los fríos extremos del desierto. No había espacio y no había tiempo, porque era Dios el que los alimentaba, el que les daba de beber, pero también les daba confort. Y amada iglesia, esos tiempos se están repitiendo. Usted y yo, la iglesia actual, vamos a vivir cosas extraordinarias en estos tiempos. Por eso yo le pido que confíe en la palabra de Dios. Le pido que no permita que el temor o el miedo o las palabras del mundo
te aparten del libro de la palabra de Dios. ¿Qué era lo que Satanás quería lograr con Jesús en las 3 tentaciones de Mateo 4? Primero, le dijo, ¿tienes hambre? Dile a esas piedras que se convierten en pan. O sea, le quería quitar la atención para que su boca se apartara del libro llamada la palabra de Dios, llamada la Biblia. Mas, sin embargo, Jesús resistió la tentación y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué cuando venga esta segunda plaga, en vez de estar guardando alimentos y bebida, usted no le dice, así como el Señor alimentó por 40 años y le dio de beber por 40 años y les puso una nube por 40 años durante el día y les puso una antorcha de fuego por 40 años en el desierto para que no padecieran frío, así el Señor hará con su iglesia en este tiempo? ¿Lo crees tú? Porque yo lo creo. Acuérdese, Dios no está limitado ni al espacio, mucho menos al tiempo, porque Él es anterior al espacio y anterior al tiempo. Y Él hace lo que Él desea. Lo único que pide es que esta palabra, que este libro de la ley, esta Biblia, su palabra, nunca se aparte de tu boca. Tercero, les dice cómo lograrlo. Y esto es lo que a mí me llama la atención. ¿Usted quiere lograr cosas en la vida? ¿Usted quiere lograr grandes proyectos y propósitos? No permita que ni el miedo, ni el temor, ni lo que diga el mundo aparten la palabra de Dios de su boca. Acuérdese, versículos tan simples, tan sencillos, pero tan poderosos como aquel que dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me esfuerza. Ojo, que me da valor, que me da valentía. Mire qué tremendo verso. Cuida de cumplir toda la ley de Jehová, o sea, su palabra. Lo que está diciendo es que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Este libro llamado la Biblia, llamado la palabra de Dios, nunca se debe de apartar de tu boca, mi amado hermano. Nunca. Pastor, ¿y cuál es la señal de que la Biblia se apartó de mi boca? Muy simple. Cuando empiecen a aparecer problemas, es que ya no hay abundante palabra en tu boca. Hay más mundo saliendo por tu boca. Hay más miedo saliendo de tu boca. Hay más forma de hablar del mundo que forma de hablar la palabra de Dios. Esa es la primera señal de que necesitamos reforzar la palabra de Dios en nuestra boca. Porque la palabra de Dios nos ayuda a cumplir, nos ayuda a ser esforzados, pero también a ser valientes. Cuidado con eso. Si usted tiene miedo de emprender una empresa, si usted tiene miedo de restaurar una relación, si usted tiene miedo de hacer una inversión, le está faltando palabra de Dios en su boca. Segundo, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Para evitar que usted se desvíe, el libro, la Biblia, la palabra de Dios nunca se debe apartar. Segundo, debe de meditar. Debemos de meditar la palabra de Dios de día y de noche. La palabra meditar es pensar constantemente en la Biblia. Piensa en la Biblia. Que la Biblia sea su medida de fe. Que la Biblia sea su sostén, sea su fortaleza. Esa es la clave y usted me va a contar cómo va a vencer. Tercero, cuando usted no permite que la Biblia se aparte de su boca, cuando usted medita de día y de noche, usted va a tener éxito. Ojo, ojo con esto. Siempre va a tener éxito en cualquier cosa que emprenda.
porque eso quiere decir que el Señor estará contigo. Cuarto, a donde quiera que vayas, el Señor estará contigo. A donde quiera que vayas. No le está diciendo si va al norte, al sur, al este, al oeste o se queda en Guatemala. Donde usted esté, ahí va a estar el Señor. Pero antes, hay 3 condiciones para que el Señor esté con usted. Y dice la Biblia que el Señor está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? La primera condición es que la Biblia nunca se aparte de nuestra boca. La segunda condición es meditar en la Biblia. La tercera condición es que nos va a llevar al éxito. Y por último, donde quiera que usted y yo vayamos, el Señor estará con nosotros. Ahora tengo 4 preguntas que quiero que usted se haga. Y con eso voy concluyendo. ¿Realmente me esforcé yo? ¿Se esforzó usted el año pasado? ¿Nos esforzamos o solo lo vivimos? Porque usted y yo ni siquiera teníamos idea de lo que nos venía. Pero la pregunta que yo le hago hoy, ¿se esforzó? Porque si usted no se esforzó, se quedó a cierto nivel, porque el esfuerzo te ayuda. Yo le quiero dejar este ejemplo. Cuando usted va a subir una escalera, usted tiene que subir 2 veces su peso. Y las que hacen el mayor esfuerzo para cargar el doble su fuerza son sus piernas. Observe cuando usted va subiendo una escalera, perdón. Usted lo hace automáticamente, pero usted no medita qué fuerza necesitan sus piernas para sostener su peso por causa de la gravedad. Los científicos dicen que sus piernas prácticamente 2 veces su peso corporal es el que levantan cada vez que usted alza una pierna para el siguiente escalón de la escalera. A ese tipo de esfuerzo está diciendo el Señor, ¿te esforzaste el doble? Porque este año, si usted no se esforzó el año pasado, este año se quedó sin fuerzas. Este año se tiene que esforzar el doble también. Segunda pregunta. ¿Sería necio de mi parte hacer lo mismo que el año pasado y querer tener resultados diferentes? Si usted no se esforzó, hoy que la situación es más adversa que el año pasado, olvídese, no va a salir adelante. Por eso yo te invito esta noche, iglesia, a que te esfuerces. Esfuérzate en leer la Biblia, esfuérzate en orar, esfuérzate en compartir la palabra de Dios, esfuérzate en el momento en que nos vayamos a reunir de nuevo otra vez. Esfuércese. La palabra esfuerzo quiere decir ponerle el doble de energía, el doble de dedicación. Pero hoy, ¿cómo está la iglesia? ¿Está desanimada? ¿Está angustiada? Mejor dicho, ¿cómo te encuentras tú? ¿Qué estás esperando? El Señor ya dio la orden. No vas a entrar en las promesas. No voy a entrar en las promesas a menos que me esfuerce y que sea valiente. Pero recuerde que el término hebreo para la palabra valiente significa que no me tiemblen las piernas. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a subir una escalera y le empiezan a temblar las piernas? ¿No será que se cae? ¿No será que no puede seguir avanzando? Ojo con eso. Y por último, tercera pregunta. ¿Realmente quiero alcanzar mis promesas? Yo le pregunto a usted, ¿realmente usted quiere alcanzar las promesas? Ay, pastor, si no las alcancé el año pasado, ¿cómo las voy a alcanzar ahora? Yo quiero que medite. ¿Cómo cree usted que se sentía la gente del desierto? Cada año se acercaba al río Jordán y cuando lo iban a cruzar, dice que el río Jordán se desbordaba 1 kilómetro por sus riberas, de lado y lado, de tal forma que no podían cruzar. ¿Por qué? Porque Dios vio que durante 40 años no se esforzaron. Ojo con eso. Apartaron la palabra de Dios de su boca. ¿Y qué pasó con ellos? Dice la Biblia que quedaron tirados y muertos en el desierto. Dios no quiere hacer eso contigo en esta pandemia. Dios lo que quiere es que tú te esfuerces, que yo me esfuerce y que seamos valientes. Y por último, entonces, esforcémonos y seamos valientes. No temamos ni desmayemos. Yo te pregunto,
¿Usted cree que ya dio todo? Puede dar un poco más. ¿Qué cree usted que hacen los deportistas para poder competir por una medalla olímpica, por un campeonato mundial? Se preparan durante 4 años para un solo instante. Y solo aquellos que se esforzaron con dedicación y con esmero por 4 años logran llegar a la recta final. Y todavía ahí hay una última competencia que puede durar horas, minutos o segundos para alcanzar la promesa. Amada iglesia, medita. Amada iglesia, no permitas que la palabra de Dios se aparte de tus labios. Amada iglesia, ora. Amada iglesia, no te desanimes. Amada iglesia, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras esté cercano, búscalo con amor y con dedicación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cuide, que el Señor te proteja, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga paz y haga memoria de todas tus ofrendas, de todos tus diezmos y de todos tus sacrificios. Si tú eres una persona que vistes este video y te estarás preguntando, ¿qué debo de hacer para alcanzar las promesas? Pastor, yo no soy evangélico, no soy cristiano, pero esta enseñanza me hizo meditar. Repite conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Señor mi Dios, yo me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Ya no quiero ser igual. Por favor, límpiame, transfórmame, libérame. Señor, yo quiero dejar todas aquellas cosas que no te honran y que no te agradan. Por favor, yo te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida. Quiero que tú seas mi Padre y yo quiero ser tu Hijo. Si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, eres salvo, naciste de nuevo. Ve y busca una iglesia cristiana donde prediquen la verdad. Cómprate una Biblia y léala, porque esa es la palabra de Dios que nunca debe de apartarse de tu boca. Amén. Si nos quieres bendecir para seguir pregonando el Evangelio por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, en tu pantalla está apareciendo la cuenta de la iglesia para que puedas hacer un donativo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ministre, pero sobre todo, que este mensaje encuentre cabida en tu corazón. Que Dios te bendiga. Te veo el domingo en nuestro servicio. Bendiciones.